correr una maratón desde cero, o sea, desde cuando tú no sabes ni siquiera cuánto es 1 kilómetro, si eso es 1 cuadra o 2 cuadras, o es darle una vuelta al parque. Desde ese momento hasta lograr llegar a 42 kilómetros y qué tanto eso se puede parecer a asumir un reto en una empresa, como en el caso nuestro de talleres de servicios mecánicos, cuando empiezas con 50 accidentes incapacitantes, para que más o menos tengamos la idea de dónde vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo tengo? Okay. Bueno, listo, vamos. Cuando tú empiezas a decidir cambiar tus hábitos, a veces hay diferentes motivaciones. Te voy a contar la mía. Yo fui padre de familia después de los 40 años y eso lo pone uno a reflexionar. Digo, si mi hija nació a mis 43 años, cuando ya tenga 15, yo ya estoy por los 50 y casi 60 y probablemente ya esté, si no tomo unos cambios en mi vida, voy a estar ya empezando a achacarme, ¿sí? Entonces esa es como la primera reflexión que empieza a decir, que te empieza a motivar a cambiar algo en tu vida, de vida sedentaria a tratar de moverte. Pero pues hay una realidad. Cuando no eres capaz de correr más de 2 kilómetros y ya estás con la lengua afuera, los músculos pues todavía no tiene uno absolutamente nada de estado físico ni de sistema cardiovascular, no sabes cómo correr. Todos pensamos que sabemos correr, pero cuando te das cuenta que corriste la primera y la segunda y ya tienes unas lesiones, te das cuenta que eso no es tan fácil como que saliste y corriste. Y no estar seguro de tener una disciplina para poder correr todo esto. Además, a veces los que corremos somos los que cuando éramos pelados, como decimos aquí, éramos traste para todos los deportes, no servíamos para el fútbol, no servíamos para nada y uno dice, bueno, correr de pronto me vaya bien en ese deporte que se ve como más sencillo. Lo mismo, cuando empezamos nosotros en el año 2012 en la antigua división de minería, ahora Reliance, teníamos una empresa, unos talleres con 50 accidentes incapacitantes durante todo el año 2012, 603 días de incapacidad en total. Varias de las cosas que vamos a ver, la doctora Miriam, la ingeniera, nos lo comentaba antes. La seguridad era responsabilidad del Departamento de Seguridad. Había un accidente y ellos eran a los que llamaban, los que tenían que hacer la investigación, las conclusiones y eran las que regañaban cuando había un incidente. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está dejando de hacer? ¿Por qué siguen ocurriendo accidentes? Y lo miraban como que, oye, tú eres responsable de ese tema. No existía estándares claros, casi que siempre. Entonces, ¿qué es seguridad? Todo el mundo lo asocia inicialmente es al uso de elementos de protección personal y de ahí casi que para de contar. Y nosotros somos contratistas de clientes mineros, de clientes como Cerrejón, de Prodeco, de Drummond, y lo que veíamos era que en cada cliente teníamos una cultura, que era cliente dependiente, pero si veíamos en nuestros talleres en donde no teníamos la presión de un cliente, pues casi que la cultura era muchísimo menor. Para que se hagan una idea, de esos 50 accidentes incapacitantes, más o menos unos 32 a 35 eran nuestros talleres y los demás eran en las instalaciones de nuestros clientes. De ahí entonces, cuando tú estás en ese punto de que no corres absolutamente nada y alguien te dice, bueno, te animas a correr una maratón, tú dices, te volviste loco, Wilfrido, así como la canción que todos bailábamos hace bastante tiempo. O sea, eso yo como que no voy para esa, eso suena imposible. De la misma manera, cuando tú tienes 50 accidentes y el gerente o el presidente te dice, oiga, pues ahí Caterpillar, nosotros pues somos marca representante, dijo que todos los dealers, todos los distribuidores del mundo tenían que buscar el 0 accidentes. Y me acuerdo en la entrevista que me hizo el presidente de la compañía antes de vincularme, me dijeron, pues mira, ellos quieren que lleguemos a hacer accidentes, pero todos sabemos que nadie va a llegar a eso. O sea, eso es imposible, o sea, eso es algo que de entrada ya me estaba diciendo, eso no se puede, pero pues haga lo que pueda y miramos a ver hasta dónde llegamos. Entonces de eso se trata el asumir el primer reto. ¿Será que podemos? ¿Será que no podemos? Yo he de confesarles que en ninguno de los dos casos pensaba ni que iba a correr los 42 kilómetros ni que íbamos a llegar a cero. O sea, es así de claro. Cuando yo empecé, en mi cabeza no cabía esa posibilidad. En la empresa, en Reliance, el presidente empezó a posicionar en la cabeza de todos sus colaboradores este eslogan, apunten alto. O sea, si quieren lograr algo, no piensen en, no, si tenemos 50, pues yo creo que sería bien con que con el tiempo ya no tengamos 50, sino 40. No, piensen en
Piensen en alto, piensen lo más grande que puedan. En este caso, pensemos en los 42 kilómetros, en correr 4 horas, o pensemos en el llegar a cero. Cuando tú, entonces, empiezas a interesarte por el tema de correr, esto me pasó a mí, yo caí en un librito que me conseguí, que era como una guía para correr maratones, y yo mismo me preguntaba, ¿y usted para qué lee eso? Si usted nunca va a correr una maratón. Pero decía, pues leámoslo, a ver qué, como la curiosidad, ¿qué hacen las personas que corren maratones? ¿Y qué es lo primero que empecé a entender y que es el símil que hago con el tema de seguridad? Primero, la humildad, ante todo. Hay gente que ya lo ha hecho y gente dispuesta a enseñarnos o a guiarnos, pero hay que hablarles con toda confianza. Busque a alguien cercano que ya lo haya hecho, busque un buen entrenador, formule las preguntas adecuadas y lea constantemente. Yo busqué un entrenador, averigué aquí en Barranquilla quién podría ser la guía para poder hacer un buen plan de entrenamiento, y me conseguí un entrenador, a 2 personas que también ya habían corrido maratones, su segunda, su tercera maratón. Para, oye, ¿y tú cuando empezaste qué hiciste? ¿Qué fue lo primero? Pues todos en algún momento no corrían y empezaron a correr primero 2 cuadritas, 2 kilómetros, 5, se empezaron a emocionar y llegaron a 10 y así sucesivamente hasta que corrieron sus maratones. De la misma forma, hay que tener humildad, y de verdad que esto es un llamado a todos. Hay muchas empresas que lo han logrado, pero hay que hablar con ellas, tanto a nivel nacional como internacional. No nos dé pena agarrar el teléfono o en este tipo de ambientes hablarnos entre nosotros y ven, tú cómo lo hiciste particularmente, y de la misma forma en la que hubo empresas que me enseñaron. En el caso mío, yo considero libro abierto, a diferencia de los que manejan las partes de producción en las empresas, que son más celosos, y es que si yo te enseño, entonces tú vas a vender más. En el tema de seguridad, yo pienso que hacer patria es esto, es tener la oportunidad de compartir con otros lo que yo hice, pueda que te sirva, pueda que no, pero así nos ayudamos unos con otros. ¿Qué hicimos nosotros? En el caso de representantes de Caterpillar tenemos una ventaja, y es que en cada país hay una empresa que es la que maneja la marca Caterpillar, pero la marca Reliance no puede vender equipos en otros países. Entonces yo averigüé, bueno, ¿quiénes hacen lo mismo que hacemos nosotros en Chile? Que es unas condiciones de país sudamericano, con un sector minero, pues puede ser similar. Y yo agarré el teléfono y los llamé y, oiga, venga, ¿qué han hecho ustedes? Y yo supe que ellos tenían buenos estándares de seguridad y empecé a preguntarles, pero no fue el único. Nuestra RL Bolívar también nos apoyó mucho con varios consultores. Mire, yo tengo este consultor de alto riesgo, este de ISAGE que te puede servir. Tenemos también, increíblemente, hasta los proveedores de elementos de protección personal pueden ser una fuente de información. O sea, uno donde menos espera puede encontrar personas que están dispuestos a compartirte. Kimberly-Clark, además de hacer elementos de protección personal, pues tiene plantas industriales, es multinacional, y ellos dijeron, mira, yo te muestro mi planta si quieres, te muestro mis estándares, te los comparto, allá administramos de esta forma la seguridad, y muchas de las cosas que implementamos fue un complemento de todas estas fuentes. Formularse las preguntas adecuadas. Nosotros también tenemos una enorme ventaja y tenemos que reconocerlo. El trabajar en instalaciones de clientes como Cerrejón, eso es una escuela impresionante. En Prodeco, en Cerro Matoso, y en cada uno de ellos pues nosotros íbamos, visitábamos y tomábamos nota qué hacen para ver qué podía yo replicar. Conseguir buenos consultores, esta es una recomendación también que a nosotros nos funcionó mucho, teniendo en cuenta que nosotros debemos seguir algunas directrices de Caterpillar. Caterpillar es casa matriz en Estados Unidos, ellos se rigen mucho por la OSHA. A diferencia de nuestra legislación, que de pronto no es tan clara en algunos aspectos, pues ya tenemos reglamentación fuerte en alturas y hay unos proyectos de ley. La OSHA hace rato tiene una gran cantidad de estándares bastante claros para lo que es la industria. Entonces allá encuentra uno todo lo que es seguridad de montacargas, izaje de cargas, escaleras, pues cada uno de los temas está bien desarrollado, bien definido. Y esto muy importante, leer y leer para ver de qué manera podemos ir fortaleciendo nuestro sistema. Lo primero que hace uno es, pues obviamente, saber de dónde arranca. Cuando empiezas a prepararte, bueno, mire a ver y corra 1 kilómetro lo más rápido que pueda y tomamos ese tiempo. Ese es tu punto de partida y ahí vamos empezando a detectar qué tanto puedes tú
ir desarrollando a través del tiempo. ¿Cómo está tu sistema cardiovascular? ¿Qué tanto te cansas? ¿Qué tanto no? Y en fin, hay una serie de indicadores que los entrenadores tienen en cuenta para saber desde dónde arrancamos y cómo vamos midiendo el progreso. Eso es esencial. Lo mismo, al comienzo, muchas veces lo que se encuentra uno es que los principales indicadores que hay de inseguridad son de accidentes. Tristemente, a la gente lo que más le gusta a veces seguir en seguridad es número de accidentes. ¿Cuántos accidentes tuvo el año pasado y el año antepasado y tal? Pero cuando vas a ver, ¿y qué más mides? No, todos sabemos que los accidentes es como lo que llaman muchos el río abajo, ese es un resultado. Pero lo que vamos a empezar a tratar nosotros de promover es, miramos la gestión, el río arriba. En ese momento pues sabíamos cuántos accidentes incapacitantes teníamos, cuántos accidentes totales reportados a la ARL. Cuando íbamos a mirar hoy qué cobertura de capacitación tenemos, nos dábamos cuenta que pues no teníamos un programa así bien fundamentado para poderlo medir, y en las evaluaciones nosotros éramos conscientes que en el RUC inclusive a veces sacábamos hasta 100, pero esas calificaciones eran parapeteadas, arreglémonos todos bonitos para la foto y todos los papeles funcionaban a la misma maravilla, pero en la práctica sabíamos que eso no era un verdadero medidor de cómo nos iba yendo. Esta me encanta, esta es una de las guías que nosotros tomamos. Esto es, la fuente es DuPont, principalmente ellos hicieron este estudio en más de 500 centros de trabajo en diferentes empresas en Estados Unidos, en Canadá, y llegaron a la conclusión de que cuando están evaluando la madurez en la cultura de seguridad de una empresa, tienen en cuenta estos parámetros. Esto lo pueden ver ustedes en diferentes bibliografías y hasta en diferentes formas. Hay algunos que lo miden en 6, en 8, en 10, algunos hablan de otros, pero todos en esencia hablan de lo mismo. La primera fase es en la que tenemos que reconocer que muchas empresas en el país todavía están en la fase reactiva, en el que la seguridad es un departamento, es una persona que usualmente le está reportando al área de personal, al área de gestión humana, esos son los que se aseguran que se cumpla la ley, que tengan el COPAST, que hagan la 1111, o sea, todo es como que esos son los encargados y como que cualquier cosa de seguridad hablen con ellos. Cuando las empresas empiezan a tener un poco más de conciencia, entramos en el proceso del dependiente. La fase dependiente la tenemos cuando ya hablamos de un compromiso gerencial, unos protocolos de seguridad, pero en estas dos fases vemos que la gente dice, yo sigo las reglas porque me toca, porque es que si no cumplo la regla me echan. Y probablemente muchos patinen y se queden en esta fase. Esa es la cultura que nosotros llamamos del miedo, o sea, ya hay seguridad, pero es a las malas, a la brava. El que no cumpla, lo votamos. Cuando persistimos y cuando seguimos trabajando y empezamos a entender que es importante que las personas entiendan la razón de ser de cada norma, cada estándar de seguridad, entramos a la fase independiente. Y el mejor ejemplo que me gusta a mí colocar para entender un poco este concepto de dependiente e independiente es el de los cinturones de seguridad. Si ustedes se acuerdan, probablemente al comienzo uno se ponía el cinturón para que no le pusieran el parte, ¿sí o no? O sea, la parte disciplinaria. Pero yo siempre me pregunto, si hoy día todo el gobierno colombiano dijera, a partir de la fecha todo es libre, probablemente, al menos en mi caso, yo seguiría utilizándolo, porque ya hay una sensación de protección cuando yo lo utilizo. Eso es lo que logramos de manera casi que natural cuando nosotros trabajamos y trabajamos con la misma norma, con el mismo estándar, y le vamos explicando a la persona que el hacer determinado proceso no es una imposición que tenga un nivel de capricho corporativo, sino está buscando es el beneficio. Cuando ya lo entiende, ya, hasta que hacen clic, el mismo clic que nosotros hicimos cuando empezamos a utilizar el cinturón y entendimos, ya, de pronto porque yo no había visto un video en el que alguien salió volando y cuando lo vi cambié de opinión y dije, no, yo si no, o sea, cuando vimos el accidente, el último de Martín Elías, y uno dice, esa vaina así como que
como que sí tiene sentido. Muchas veces no todos lo entendemos en el mismo momento, pero cuando ya logramos en la organización que todos entiendan los estándares, llegamos a esta fase independiente. Y la última, que tengo que con humildad confesar que todavía no hemos llegado nosotros ahí, es la interdependencia, que ya es cuando los compañeros se cuidan unos a otros con las reglas, cuando ya se las saben y cuando ya saben que lo que van a hacer es proteger a un compañero en el cumplimiento de esa regla. Cuando tú decides correr una maratón, hay que saber que eso no es tan chévere como que, oiga, me voy a escribir que por ahí dicen que en un mes hay una maratón y ya, me subí al bus. De la misma manera en la que tú no puedes bajar de 50 accidentes a 0 diciendo, oiga, o que el presidente le diga, es que nos vamos a ganar un contrato, pero necesito que de 50 el otro año llegues a 0. Pues hay que decirle, nosotros como dolientes, como responsables del tema de salud y seguridad, debemos, pues, primero que todo, creernos con mucha pasión que todos los accidentes son prevenibles. Y esa es una eterna discusión. Y yo sé que muchos de ustedes probablemente hayan estado en eternas discusiones de todos los accidentes son prevenibles o no son prevenibles. Y habrá gente que dice, sí, sí son prevenibles, pero entonces te ponen el ejemplo de sí, pero ahorita que cayó un rayo allá, entonces ese cómo lo prevenía. Y todas esas eternas discusiones de, entonces llegan los otros filósofos de la NASA a decir, pero es que en la NASA han desarrollado un apartarrayos que entonces que tú puedes caminar, etcétera, etcétera. Entonces ahí entran las eternas discusiones. Yo particularmente, como profesional en este tema de la seguridad, sí soy convencido de que todos hasta cierto punto son prevenibles. Lo que pasa es que no todos hay que echarle la culpa a solamente el sujeto. Cuando uno dice, se cayó un árbol y la persona iba pasando justo cuando cayó el árbol, bueno, probablemente a nivel gubernamental no hay suficientes políticas para sembrar árboles en sitios seguros y no donde se le caiga a la gente. O sea, hasta ahí es donde deben llegar nuestras discusiones. Pero más allá de eso, cuando nosotros decidimos correr una maratón, se necesita entender que es un proceso de largo plazo. Tú necesitas por lo menos condicionar tu cuerpo mínimo 2 años de manera constante para tenerlo más o menos listo para asumir un reto de este tipo. Hay gente que lo hace en menos, sí, pero pues puede tener algún tipo de repercusiones a nivel físico, lesiones que pueden ser, tener que lamentar a mediano plazo. Hay que estar dispuesto a entrenar duro, eso no es tampoco tan fácil, o sea, hay que sacrificar fiestas, sacrificar amigos, estar dispuesto a los fines de semana y más aquí en Barranquilla. No se imaginan lo que es correr aquí a las 10 de la mañana, los que alguna vez se atrevan se dan cuenta que eso es bien complicado. Así que si vas a correr aquí 3 horas, tienes que empezar alrededor de las 3:30 o 4 de la mañana un domingo. Y no es chévere levantarse a las 3:30 el domingo, a menos que tú tengas un compromiso con algún reto como este tipo. Dispuesto a ser flexible, porque a veces el mismo cuerpo te dice, hoy yo ya estoy así como flaqueando, no voy para esa, y ese día tienes que descansar, así tu programa diga que tienes que hacer algo. O sea, a veces hay que ser suficientemente flexible, si no se va a entorpecer el objetivo que tú tienes. Sacrificar tiempo y sacrificar vida social. Cuando estamos en 0 accidentes, aquí no me voy a detener mucho porque en la pasada charla ustedes vieron gran parte de todos estos procesos, pero aquí quiero resaltar que mientras el presidente o gerente o máximo representante de la compañía no haga esto, que esto es tan sencillo como que el presidente agarra una lista de inspección de montacargas y baja él mismo y hace la inspección del montacargas él, hasta que los demás no estén viendo ese tipo de comportamientos, no estamos hablando verdaderamente de un liderazgo visible. Cuando él se pone el casco y habla de seguridad, como cuando él se interesa por mirar la calidad de los productos. Solamente cuando vemos esto en los talleres, estamos hablando que verdaderamente estamos por donde estamos. Otros ejemplos que son los que con mucho, de verdad, orgullo nosotros compartimos de nuestra organización. Hace un par de años, el presidente de nuestra compañía le pidió el presupuesto a cada uno de sus gerentes de taller y cada uno llegó con el presupuesto convencional de, bueno, aquí vamos a meter 3 máquinas nuevas, vamos a contratar a un experto que nos enseñe a manejar estas 2 máquinas. Y el presidente les dijo, señores, les agradezco que se retiren, que miren los protocolos de seguridad, los estándares de seguridad OSHA, porque ahí no los veo en su presupuesto. Cuando hagan esa tarea y miren qué les hace falta para que su taller cumpla los estándares principales de seguridad, vuelven y me presentan, porque ese es el número 1.
Ese es el primer factor que yo quiero ver. Cuando uno ve eso de su presidente, dice, ya estamos donde debemos estar. Estos son los 6 criterios de Dan Petersen de excelencia de seguridad, en el que decimos de alta gerencia, que es lo que estamos hablando, visiblemente comprometida, la gerencia media, activamente involucrada. Ellos son, o sea, cuando en una empresa, cuando en la mía dicen quiénes son los responsables de seguridad, ellos son los gerentes de seguridad, cada gerente de taller, cada gerente de proyecto. Y ellos lo tienen así de claro. Y ahí hay rendición de cuentas. Cuando hablamos de rendición de cuentas es que el presidente una vez al mes los sienta a todos ahí y todos se sientan durante 2 horas a hablar cada uno qué está haciendo de seguridad, cómo están sus matrices de riesgo, qué les hace falta para cerrar todas las acciones que se derivaron de su matriz de riesgo, de todas las inspecciones y hallazgos, cómo está el porcentaje de cierre. Esas son las discusiones que hay. Y el de seguridad, sencillamente, somos los sapos del paseo, los que decimos, este no ha hecho la tarea, este tampoco. Entonces allá el jalón de orejas va para allá. Solo así es cuando verdaderamente empieza a funcionar como debe ser todos los temas de seguridad. Aquí no me voy a detener, pero es hablando básicamente como de esos mismos aspectos. Es importante la disciplina en el seguimiento. Cuando corres, este es un indicador a nivel de físico, cuando tú estás corriendo, de qué tanto tú vas asimilando el oxígeno. Este es un caso real. Uno puede empezar con 40 y va subiendo a través del tiempo, es decir, sus pulmones con entrenamiento van adaptándose, y el sistema cardiovascular, o sea, antes cuando uno es sedentario puede tener una frecuencia cardíaca en hombres de 60, 70, en el caso de los que somos fondistas eso baja a 40, eso es parte de la fuerza que va agarrando el corazón a punta de entrenamiento, entre otros indicadores. En el tema de cero accidentes les voy a compartir parte de las experiencias que nosotros tenemos exitosas, cualquiera que les sirva a ustedes, de verdad que sería para nosotros gratos que las pudieran implementar. Esta fue muy efectiva. En cada uno de los talleres nosotros detectamos, acá no se alcanza a leer, pero algunos detectamos cuáles eran los estándares críticos, y esto también va en otro mensaje. A veces en seguridad nos preocupamos por lo que vemos y se nos olvida lo que no vemos. ¿A qué hago referencia con este comentario? A veces nos preocupamos por el machucón, pero no nos preocupamos por el riesgo eléctrico que me puede matar a alguien. Entonces, ojo, no solamente los accidentes son la fuente de información en que debemos trabajar, hay que ser muy disciplinado en la identificación de los estándares, identificar en este caso, en un taller del caso de nosotros, los principales riesgos son riesgo de izaje de cargas, y siempre van a encontrar ustedes una norma que les dice cuáles son los 10, los 15, los 20 aspectos que se deben cumplir, tanto en las condiciones, el puente grúa tiene que ser certificado, los aparejos debes hacerles una medición con este tipo de estándar, estas características, todo ese nivel debemos impecablemente revisarlo en nuestros talleres. De la misma manera, todo lo que tiene que ver con escaleras, con montacargas, con trabajos en caliente y así sucesivamente. Y esto que ven ustedes es muy bueno compartir que no lo hicimos nosotros. Nosotros solamente facilitamos los estándares, pero ingenieros de cada taller dicen, venga, miremos a ver de este estándar yo qué cumplo y qué no. Y ellos a presidencia le dicen, señor presidente, ya hicimos el análisis y tenemos 53 acciones que tenemos que ejecutar en lo que queda del año para poder cumplir con los estándares OSHA en mi taller. ¿Qué otros aspectos hacemos nosotros? Hacer seguimiento a todos los hallazgos de inspecciones que se van detectando. Si tengo 50 hallazgos, ¿qué porcentaje va cerrando a través del tiempo? Este es un caso real de cuando el presidente dijo, señores, yo quiero ver que lo que van detectando en las inspecciones, ustedes mismos lo cierren. Y esa fue directriz, y ustedes saben que si el presidente lo dice, son cosas que se hacen, y el que no se hace, pues buscan otro que sí lo haga. Eso es realmente liderazgo gerencial en temas de seguridad. Cada persona allá tiene un programa de inspecciones, y no estamos hablando de los de seguridad, estamos hablando del ingeniero de proyecto, el ingeniero de talleres, y en cada una de esas, en cada día de la semana, aquí nosotros les programamos por días, entonces ya sabemos en la primera semana qué inspecciones tienen que hacer y de qué tema.
En este ejemplo, esta persona tiene que hacer en el primer día 2 inspecciones de izaje de cargas, una de trabajo en alturas, una de guardas y barreras y así sucesivamente. Y ahí podemos monitorear si hace las inspecciones solo faltando 3 días para cerrar el mes o si las hace de manera disciplinada en el momento donde lo tiene que hacer. Vamos mirando de todas las inspecciones, cómo se comportan, de todas las inspecciones que hace, cuántas fueron conformes y cuántas para un verdadero medidor proactivo de seguridad. Si yo digo hice 20 inspecciones de seguridad y solo 2 fueron buenas, pues entonces ese taller está mostrándonos una vulnerabilidad enorme, así lleve 0 accidentes durante 2 años. Entonces ahí es otra de las invitaciones. Los resultados de accidentalidad son solamente un resultado. Lo que verdaderamente te dice cómo está la seguridad es esto. ¿Qué tanto de lo que tú estás inspeccionando se encuentra estándar o que en cuanto? Y es la forma visual en la que yo les presento en los comités de seguridad que lidera el presidente a cada gerente. Le digo, señor de calenturitas, usted está en un 55%, es decir, tiene una vulnerabilidad de este tipo que se materialice un accidente fatal. Así lleve 3 años sin accidentes, pero entonces ahí tiene que profundizar para mirar en todas esas inspecciones cuáles son esos puntos críticos que todavía tiene que ajustar. Entonces ahí el señor sabe, mire, en esas inspecciones las principales debilidades que tenemos es aislamiento de energías porque las personas no han entendido bien el concepto de los candados, o el tema de escaleras, todavía no han entendido bien el concepto de los 3 puntos y así sucesivamente. Es llegar al detalle de qué estándar es el que tenemos que reforzar. Por último, esto es lo que se logra a través del tiempo. Este es el caso real de nuestros índices de frecuencia de lesiones incapacitantes, que es como a Caterpillar tenemos que reportarle. En el año 2012 era 0,85. En el año 2017 a la fecha vamos en 0. ¿Qué otra cosa es esencial dentro de este proceso? Hay que gozarse el reto. No se trata de que asumamos un reto, pero nadie hace retos tampoco para no disfrutarlos. Esto se debe convertir en algo que nos apasione, como decía Miriam. En el caso de correr un maratón, pues aquí, a pesar de que sea 3:30 de la mañana, este es un caso real, vamos el combo, vamos mamando gallo, disfrutándonos. Y de la misma manera, este es un caso de una de nuestras contratistas que inclusive nos acompañan algunos representantes acá, en el que hay que darles la libertad. Bueno, señores, ¿cómo se les ocurre que vamos a sensibilizar a la gente en el tema de montacargas? Y a ellos se les ocurrió de manera lúdica disfrazar a alguien de torero, otro de toro, y ojo con el montacargas que te va a una forma en la que les queda el mismo mensaje, pero de una forma más lúdica, más impactante y que tiene unos resultados positivos. No todo es color de rosa. Cuando tú empiezas a entrenar a la maratón, hay cositas que pueden empezar a aparecer. Aquí, si se fijan bien, este señor tiene unas manchas de sangre que salen a partir de las tetillas, porque por roce, cuando tú estás corriendo más de 1 hora, ese roce permanente, si no te das cuenta, empieza, y tú no lo sientes, el cuerpo está caliente, se da cuenta y eso genera, pues se imaginarán el ardor después. Esa es lección aprendida. Este señor ya entendió que tiene que ponerse unos esparadrapos cuando vas a correr más de 2 horas para evitar este tipo de lesiones. En el caso mío, yo tuve una lesión de cadera que casi me daña mi objetivo, porque empecé con el dolor, y estás con el estrés, ya tienes los pasajes. Yo hice la maratón en Santiago de Chile y dices, miércoles, pues está al punto de decir, yo creo que no voy a lograrlo. Sin embargo, pues buscas alternativas, buscas cómo sigues el entrenamiento hasta que lo logras. Esta persona tuvo también su lesión de rodilla y hay un caso que quiero compartirles, que ya era un maratonista. Imagínense esto, él la maratón se corría el domingo, él llegó el miércoles y el miércoles le dijeron, señor, su mamá falleció. Era una señora que ya estaba viejita y todo esto, pero llegué allá a Chile y él, me devuelvo, no me devuelvo, ¿qué hago? Pero imagínense toda esa tormenta en la mente de ese señor. Los hermanos le dijeron, mire, mi vieja siempre le encantó que usted corriera, en honor a ella, corra. Y él lo asumió así, dijo, listo, voy a correr, pero se imaginarán que no corrió con todo lo que él podía dar, porque la mente empieza a ser un factor de interferencia, y en este caso este señor lleno de calambres, caminó un rato, pero por su mamá él llegó. De igual forma, cuando tú estás en esta maratón,
encuentras, en el tema de cero accidentes, encuentras cosas. Cuando empiezas a tener buenos resultados, esto puede suceder. Primero, que no te reportan accidentes porque la gente malinterpreta el objetivo. Como el objetivo es no tener accidentes, pues entonces si hay uno, lo metemos debajo de la mesa y nos lo reportamos. Y eso es lo fácil. Entonces, no, usted no quiere accidentes, entonces no. Y entonces ahí es donde la habilidad, y de hecho pues la legislación hoy día ya nos apoya a decir, ojo, que las empresas no pueden atar compensaciones o incentivos atados al concepto de cero accidentes. Aquí les estoy contando a ustedes el haber llegado a nosotros, pero no queremos hacer énfasis en que el número era lo que más perseguíamos. Perseguíamos más el cumplimiento de estándares, el que todos tuvieran la satisfacción de que estaban cumpliendo los indicadores proactivos que definimos para sentir que ese resultado no es producto del azar, sino es consecuencia de una gestión. Esto también a veces sucede, pero si no hay accidentes, ¿para qué seguimos trabajando en seguridad? Ya no hay. O sea, esa es una tendencia que puede existir y ahí es donde nosotros debemos desarrollar esa habilidad para siempre mostrar que no podemos caer en zonas de confort. Siempre vamos a encontrar algo en lo que debemos todavía trabajar. A veces montamos la seguridad basada en el miedo. Y cuando nosotros trabajamos a veces instalaciones con clientes, eso es más susceptible de pasar. Entonces el cliente, si ve que hubo un accidente, lo primero que quiere es que voten al técnico que estaba involucrado. Ahí es donde tenemos que tener sistemas y líderes suficientemente maduros para que hagan un verdadero análisis y que el último eslabón es el trabajador. Pero mira cómo estuvo ese proceso de inducción, cómo estuvo ese proceso de capacitación, el proceso de supervisión, cómo está. O sea, hay una cantidad de cosas que son responsabilidad de la empresa antes de caer con el trabajador. Esto es muy frecuente cuando tú empiezas a trabajar explicándole a la gente que haga una inspección a un supervisor. Ese no es mi trabajo, a ti te pagan por eso, a mí me pagan es por otra cosa. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar y tenemos que saber cómo manejar para llegar a que la gente entienda que parte esencial de un rol de un supervisor, de un jefe, de un líder, es comprometerse con los aspectos de seguridad y que eso le mejora a su negocio. Cuando tú te acercas al cero, qué cosa más complicada. Y esto que les voy a contar también tiene varias anécdotas que probablemente ustedes lo tengan. Nosotros en los primeros talleres en los que empezábamos a perseguir las metas de cero accidentes, llevábamos 363 días y ¡pum!, el accidente, faltando 2. Eso a nosotros nos pasó como unas 3, 4 veces, es decir, que tú ya y todos ya le tenían pánico llegar a 360 porque decían fijo, vamos a tenerlo. Pero obviamente eso es reflejo de inmadureces y de detectar que todavía el sistema está muy incipiente. Y de ahí nosotros como responsables de seguridad tenemos que ser muy enfáticos de que si faltaron tres y punto, y arrancamos otra vez de cero a contar, que de tal manera que cuando logremos los 300 sean reales, que no sean que ahí acomodamos a último momento los accidentes para medir lo que no es, o sea, que uno sepa que lo logró. De la misma manera que si corriste los 42, los corriste completos, si no por ahí alguien te montó en bicicleta y te llevó los últimos 10, sino que tú sabes que lo lograste, pero lo lograste a conciencia. Cuando llegas, por lo mismo, igual, hay que alinear como que a todas las mentes y tenerlos a todos totalmente comprometidos con la meta. En el caso de la maratón hay que ser muy cuidadoso, uno no puede improvisar nada ese día, uno tiene que correr con unos tenis que ya haya corrido porque puede ser muy, muy perjudicial ponerse a improvisar con una camiseta, ojalá que ya haya la probado, saber qué desayuna. El no desayunar algo que el cuerpo esté acostumbrado puede generarte unos efectos gastrointestinales terribles. El saber cuánta agua tomar para que sea la suficiente, para que no te estés parando. Esto se trata de correr 4 horas y media para un corredor promedio. Obviamente 4 horas y media, tú si paras a algún baño te va a quitar el ritmo que tienes. Hay que saber que el cuerpo aguanta 45 minutos más o menos con la glucosa que tiene, es decir, cada 45 minutos o 1 hora hay que otra vez como que tanquear los niveles de azúcar para poder seguir corriendo y no improvisar. ¿Qué hicimos nosotros en el tema de cero accidentes? Cuando ya nos aproximábamos, el año anterior tuvimos 5 accidentes incapacitantes
Y el presidente dijo, bueno, si la meta de 5-0 ya estamos cerquita, votémonos. Y este fue lo que creamos nosotros, el concepto de vamos por el 0 atado al escalar el Everest. Entonces empezamos con una campaña diciéndole a todos, bueno, vamos para esa, todos los 3.500 personas de esta organización vamos a asumir el reto de escalar el Everest. Escalar el Everest no es fácil, entonces dividimos todo el año en 4 fases, haciendo el símil con lo que es escalar el Everest. De eso se trata la campaña. La primera se llama el campamento base y en cada uno estamos haciendo un énfasis. En este pedazo vamos a reforzar los protocolos de seguridad, en este pedazo vamos a entender la relevancia de antes de empezar a hacer el trabajo, el famoso pare, piense y actúe, que lo explican en diferentes formas y así sucesivamente, acompañado por esta campaña en el cual les dábamos, por ejemplo, en este era abre tus ojos, muy encaminado de ojo. Cada vez que empieces a trabajar, lo primero es abre tus ojos y fíjate bien en dónde te encuentras. Cuando los sueños se vuelven realidad, y aquí quiero de verdad hacerles partícipe de esto, que inclusive es primicia, porque aquí estamos hablando de 365 días sin accidentes y curiosamente hoy estamos cumpliendo por primera vez en la historia de Reliance 1 año sin accidentes incapacitantes, en una organización de más de 3.500 colaboradores, de los cuales hay más de 2.000 técnicos mecánicos, en varios talleres, en varias sedes, en varios proyectos, en proyectos desde 5 personas hasta proyectos de 500 personas, en una industria minera en la que ustedes saben que todos esos técnicos están todos los días moviendo componentes de todas las magnitudes, todos los días tirando llave, como dicen ellos. De verdad que lograr nosotros esto es algo que nos enorgullece de mucha humildad, con mucha humildad se lo compartimos. Aquí hay representantes de una de las contratistas de nosotros más grandes y para nosotros es algo bastante satisfactorio. Por lo mismo, cuando uno lo logra, pues hay que celebrar. En el caso de pues, llegar a la maratón, acá está mi esposa, o sea, es un logro pues que no es de todos los días y eso de verdad que la emoción es infinita. Es el señor que su mamá murió, el poder decirle, mamá, aquí estoy, logré el objetivo. El tema de inspirar a otros, que es parte de lo que hacemos aquí, que es inspirarlos. O sea, si alguien decide correr una maratón, me avisan y ahí vamos para esa, miramos a ver cómo hacemos. Y lo mismo, si alguien se encamina en el tema de que podamos compartirle algo de parte nuestra para que logren los objetivos en seguridad, también somos libros abiertos de compartirlos. En Cero Accidentes, aquí algunas celebraciones parciales, obviamente se imaginarán que una organización de 3.500, cada uno va empezando a lograrlo, hay que promover, que celebren, que sientan la satisfacción de, oiga, lo logramos, sí podemos y podemos seguir mejorando, siempre con la consigna, al igual, y la humildad de que todavía hay mucho por hacer. Nosotros aquí estamos compartiendo una experiencia, pero somos conscientes que todavía estamos biches, todavía tenemos mucho por madurar en tema de seguridad. Varias celebraciones de varios de los centros de trabajo. Y quiero finalizar mi charla, creo que a tiempo, de acuerdo a lo programado, con este símil que me parece espectacular. Cuando tú empiezas a desarrollar un sistema de gestión, generalmente empiezas con la parte documental, la parte de escribir todo el sistema, la política, las funciones, responsabilidades. Esa es la parte equivalente aquí en la maratón a los primeros 30 kilómetros. Los corres con las piernas y ahí vas y pues tu sistema empieza a funcionar. Pero llega un punto en el que las piernas ya no son suficientes, ya empiezas a tener que utilizar la cabeza. El factor mental desde el kilómetro 30 al 40 es fundamental. Ahí ya la mente está cansada, el cuerpo está cansado y cada kilómetro el cuerpo te dice no más, ya no más, para, ya. Y si tú no tienes la suficiente fortaleza mental, no vas a llegar hasta el 40. De la misma forma, en tu sistema, hay un punto en el que la documentación está, los procedimientos están, pero si no tienes gente analizando tanto los eventos que tienes, los casi accidentes, llegando a las causas básicas, corrigiendo y ajustando tus estándares, igual no vas a llegar a lograr tu objetivo. Es decir, no es solamente tener el sistema, sino saber analizarlo, tener un buen equipo de análisis en todos los niveles, que todos entiendan por qué están sucediendo las cosas y cómo mejorarlas. Los 2 otros kilómetros, cuando llegas al 40, ya el corazón es el que te mueve. La emoción tan impresionante de ver el número 40, eso tiene un impacto mental enorme.
De la misma forma, cuando tú ya estás con un sistema muy maduro, debes entender que no vas a llegar al cero si no compromete los corazones de los técnicos. Ellos deben sentir que hacen parte del tema. Si ellos sienten que eso es una obligación, nunca vas a llegar al cero. Y por último, la emoción de la celebración, las lágrimas en el ojo. Y créanme que cuando uno corre su primer maratón, cuando uno ve la meta, a uno las lágrimas se le empiezan a salir. Eso es todo lo que quería compartirles. No sé si tengan inquietudes, preguntas.